Gloria a Jesús. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la palabra del Señor, el libro de Mateo, su capítulo 16, verso 24. Cuando lo tengan me pueden decir amén. ¿Cuántos están listos para recibir de Dios? Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Para estar listos para recibir lo que hay que abrir su corazón. Amén. Gloria. Mateos capítulo 16, verso 24. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por estas palabras que han salido de tu boca estamos nosotros hoy en pie, Dios. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad, son verdaderas, Dios. Y por tu palabra tú hiciste el mundo y lo que en ellos habitan, Dios. Señor, te damos gracias porque por la palabra que salió de tu boca, hoy nosotros estamos aquí. Pedimos que tu palabra, Dios del cielo, caiga en buena tierra. Nosotros somos buena tierra, Dios. Que todo estorbo de las tinieblas, que todo impedimento, todo levantamiento de la tiniebla contra tu palabra no pueda prosperar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Te bendecimos en esta hora y pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento y trayendo palabras frescas que sean sembradas en nuestros corazones. Poder de Dios de lo alto pedimos en el nombre de Jesús, amén. Puedes sentarte. Libro de Mateos capítulo 16, verso 24 en adelante. Muchos de nosotros hemos leído sobre esto. Los evangelios son muy conocidos por nosotros. Le damos la gracia al Señor por su hermosa palabra que nos puede inducir al camino correcto. Y para titular un tema, entre los temas que le podemos poner es lo que cuesta seguir a Jesús. Aleluya. Todos nosotros que estamos en este lugar, que hemos decidido seguir a Cristo, hemos tenido que pagar un precio para poder mantenerlo en el Señor. Todas las personas que han tomado la decisión de seguir el camino de la verdad, el camino de Cristo, ha tenido que pasar con muchas dificultades para poder permanecer en el camino del Señor. Todo lo que hemos podido continuar en el camino del Señor sabemos que no ha sido fácil. Y Cristo lo dijo. Cristo es nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor Señor, nuestro mejor mentor. Y Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos un ejemplo, una imagen, un guía llamado Cristo Jesús, el cual pudo pasar por todo lo que nosotros hoy podemos pasar. La palabra de Dios dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Cristo funciona ante Dios para nosotros como un abogado o un intercesor. Y qué bueno que tenemos a este intercesor que pudo padecer en carne y hueso, como hoy nosotros podemos padecer también. Dale un aplauso a Dios. O sea, que tenemos a alguien llamado Cristo Jesús, el cual fue experimentado en toda clase de dolor, como le enseña la palabra de Dios en el libro de Isaías, el cual experimentó quebranto, humillaciones, el cual fue escupido, el cual fue maltratado. Y él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea,
que nuestra garantía está para vencer, permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque si permanecemos en el Señor, la victoria es segura. Porque ya Cristo ha vencido al mundo. Y nosotros, por medio de la palabra de Dios, podemos ver cuáles son las dificultades, las situaciones a las cuales nosotros, como discípulos y seguidores de Cristo, también nos podemos enfrentar. En una ocasión, Cristo, llamando al ministerio a sus discípulos, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Esteban, a todos los discípulos que llamó, todos ellos tenían situaciones y ocupaciones, las cuales ellos dejaron por seguir a Cristo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios con detalle y lentitud, y con necesidad de aprender de ella, nos damos cuenta de que los discípulos estuvieron dispuestos a dejar sus quehaceres, a dejar sus ocupaciones para seguir a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Si nos ponemos a indagar más de eso, vemos un Pedro al cual Jesús le dijo: sígueme y te haré pescadores de hombres. Pero vemos un Pedro que por medio de tan pocos estudios que tenía, nunca se negó al llamado de Dios, sino que dejó la barca, dejó la red, dejó lo poco que tenía y decidió seguir a Jesús. Y si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Pedro: Pedro, ¿qué tan fácil te fue el camino? Pedro no te iba a decir que fue fácil. Pedro no te iba a decir: me va muy bien, excelente. Pero te podía decir: aunque hay dificultades y situaciones, hay una palabra que me ayuda a seguir, y es que Jesús ha estado conmigo hasta el fin del mundo. Pero posiblemente no te podía decir: todo marcha como yo quiero que marche, todo el mundo está a mi favor. No. Pero te podía decir: se me han levantado allí de la iglesia, me han sacado, me han abofeteado, me han metido preso, pero he visto la mano de Dios obrar a mi favor. Y eso nos anima y nos impulsa a seguir el propósito de Dios, porque aunque se nos levanten personas, aunque tengamos situaciones que nos puedan hacer caer, situaciones que nos puedan impulsar a dejar el camino de la fe, nosotros podemos ser impulsados por la palabra de Dios, que nos dice: gloria a Dios, aleluya, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? En una ocasión, Jesús estaba en un lugar, cierto lugar, y un joven, el cual muchos de nosotros conocemos, se le acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Este joven era rico. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y es Dios. Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes: no matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este joven, posiblemente con una respuesta muy orgullosa, le dijo: todo eso yo he guardado desde mi juventud. La palabra de Dios dice que Jesús le miró y le amó. Y luego Jesús le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Nosotros podemos analizar la respuesta de Jesús hacia este joven y podemos decir: ¿por qué Jesús le dijo que esa cosa le falta? ¿Por qué Jesús le dijo a este joven que quería y estaba interesado en saber qué debe de hacer para heredar la vida eterna? Pero cuando nosotros vemos la acción del joven hacia la respuesta de Jesús, podemos sacar una conclusión de por qué Jesús le dijo al joven que una cosa le faltaba. Jesús le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres.
Hasta ahí el joven estuvo interesado en seguir a Jesús y en ser salvo. La Biblia dice que el joven tenía muchas posesiones. El problema no eran las posesiones. El problema era que las posesiones ocupaban el primer lugar en su vida. Por eso Jesús le dijo que una cosa le faltaba para heredar la vida eterna. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el joven tenía sobre todas las cosas las posesiones que él tenía. Gloria a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso Jesús le dice: una cosa te falta, y es que tú quites del primer lugar las posesiones que tú tienes y me sigas. Y es que tú quites eso que tú tienes en primer lugar y me pongas a mí. El joven no estuvo dispuesto a quitar todo lo que tenía por seguir a Jesús. Pero yo te pregunto, ¿qué pasó con ese joven? ¿En qué quedaron sus posesiones? La palabra de Dios enseña que todo es pasajero, que todo perecerá, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Cordero de Dios, alabado sea Cristo para siempre. Lo que cuesta seguir a Jesús. Todo el que ha tratado de guardarse para Dios sabe que no es fácil seguir el camino de Cristo. Todo el que ha querido agradar con su poca fuerza al Señor sabe que no ha sido fácil el proceder en Cristo. Porque no es fácil en medio de dificultad de amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, bendecir a los que te persiguen, bendecir a personas que no quieren saber de ti porque tú eres cristiano, aunque nunca hayan escuchado palabra de ti. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, y es que Cristo venció, y como Él venció, nosotros también podemos vencer. Y es que como Cristo fue vencedor, nosotros también podemos vencer por medio de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz. Que aunque tenemos dificultades, sí es verdad, tenemos una palabra que retumba en nuestro corazón, y es que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos a alguien que no es pasajero, tenemos a alguien que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que nosotros culminemos lo que un día empezamos. Bendito sea Jesús. Hablar de lo que cuesta seguir el Evangelio, de lo que cuesta seguir a Jesús, seguir a Cristo, es hablar de un panorama que nos muestra la palabra de Dios en el libro de Juan, su capítulo 6, a la altura del verso 66, nosotros podemos ver que después de Jesús terminar duras palabras, donde Jesús hablaba de que Él es el pan de vida, de que Él es la sangre, como muchas personas, como nos muestra la palabra, no cualquier tipo de persona, sino discípulos de Jesús. Usted puede buscar la palabra de Dios en el libro de Juan, su capítulo 6, verso 66, y usted verá que la palabra de Dios dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle desde aquel entonces. ¿Por qué? Porque las palabras que Jesús le dio posiblemente no eran las que ellos esperaban escuchar. Y nosotros sabemos que hay momentos difíciles donde la palabra de Dios nos golpea para que cambiemos o para que tomemos otra decisión rotundamente. Y la palabra de Dios enseña que Dios al que ama corrige. Y nosotros sabemos que para lo que Dios nos golpea para que cambiemos es para nuestro propio bienestar de salvación y vida eterna. Y cuando estos discípulos, a Jesús le seguían muchas personas,
Unos por los panes y los peces, otro porque tenía una doctrina diferente a los de los fariseos y los escribas, otro porque veían señales que nunca se habían visto, otro porque escuchaban la palabra de Dios y querían seguir a Cristo hasta el fin de su vida. Pero habían otros que lo seguían, como los fariseos y los escribas, para tentarle, para hacerlo caer a muerte, para juzgarlo. Y cuando pasó este panorama en el libro de Juan, su capítulo 6, que muchos discípulos, hermanos, discípulos dejaron de seguirlo, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿acaso se quieren ir ustedes también? ¿Sabes qué le dijo Pedro? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Desde la perspectiva y la respuesta de Pedro podemos sacar una conclusión de alguien que tiene una convicción de a quién ha seguido. Y yo no sé a quién tú has decidido seguir, pero es necesario que esta noche tú aclares tu pensamiento sobre quién tú has decidido seguir. Porque Pedro estaba dispuesto a pasar por toda la dificultad de todas las humillaciones a fin de obtener la vida eterna. Pedro estaba dispuesto a ser pisoteado por la palabra para cambiar. Pedro estaba dispuesto a ser confrontado por Dios, pero a continuar con Jesús, porque Pedro sabía que el seguir a Jesús era seguir la vida eterna. Pedro sabía que la garantía de su salvación la tenía Jesús en sus manos. Por eso Pedro, aunque Jesús le diga vete, Pedro le iba a decir: ¿y a quién yo voy a ir? Porque solo tú tienes las palabras que a mi alma pueden salvar. Y aunque Pedro no era un hombre de mucha ciencia y muchas preparaciones en el mundo secular, Pedro sí tenía una visión clara de quién era Jesús. Porque a Pedro fue que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es necesario de que nosotros tengamos una convicción clara, una mente clara, una meta a quién seguir: a Jesús, porque en Jesús está nuestra salvación y vida eterna. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: pero ¿a quién vamos a seguir si no es a ti? ¿Cuál es el maestro que nos puede dar lo que tú nos das? Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía a quién debía seguir. Y yo te pregunto en esta noche: ¿tú sabes a quién estás siguiendo? ¿Sabe por qué debes de seguir a Jesús? ¿O estás dispuesto a volver atrás? ¿O estás dispuesto a soltar la toalla y a volver a hacer las cosas que antes tú hacías? ¿O estás dispuesto a morir en el camino de la fe? Hablar de alguien de convicciones, hablar del apóstol Pablo, un hombre que podía hacerse de dinero por el medio secular con las preparaciones que tenía. Y el apóstol Pablo dijo: yo sé lo que es vivir en abundancia, como vivir en escasez, como vivir en situaciones difíciles. Todo lo puedo en Cristo que le fortalece. Esa es una visión clara. Hablar de alguien que tenga una visión clara es hablar del apóstol Pablo, que dice: seguir al blanco, a la meta del supremo Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo en ocasiones dije, tiempo atrás, que todo el que le caía atrás al apóstol Pablo se chocaba con Jesús. Porque el camino que trazaba el apóstol Pablo era un camino que tenía como rumbo y destino final a Cristo. Todo el que le caía atrás al apóstol Pablo le caía
tarde o temprano al frente de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros ese día? Dale un aplauso a Cristo. Todo en la vida nosotros podemos ver que tiene un precio. Hay un detalle y un dilema que dice que sin sacrificio no hay victoria. Ese es un lema o un proverbio, o se ha convertido en proverbio en el medio secular. Todas las personas tienen entendidas, o la persona con mentalidad de raciocinio, saben que nada llega fácil, saben que todo puede costar un precio. Incluso para el ladrón sabe que tiene un precio lo que le está haciendo. Es un precio que muchos lo ven fácil, pero es un precio bien costoso porque lo puede pagar con su vida. Y eso tiene un precio, para ellos es un trabajo. Aunque esté mal, para ellos es un trabajo. Ellos también cobran los 15 y los 30 y fuera de fechas también. Porque ellos cobran de lo que el otro cobra. Ellos esperan que otros cobren para que les paguen. Bendito sea Dios. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Corintios da un ejemplo muy ilustre que todavía hoy en día nosotros podemos tomar ese mismo ejemplo, porque aunque el apóstol Pablo lo dio en aquel tiempo, en este tiempo también es visible y tangible. El apóstol Pablo hablaba sobre corona corruptible y corona incorruptible, y él dio dos ejemplos, dos ilustraciones en el mundo secular y la victoria que nosotros podemos obtener en el mundo espiritual al final de nuestra carrera. Y él dice cómo los atletas o las personas que participan en concursos se abstienen o se cohíben de hacer ciertas cosas que le puedan ser estorbo para obtener su victoria. Nosotros podemos llevarlo al siglo XXI, a nuestro tiempo, años 2019 hacia atrás, como persona, por ejemplo, las personas que participan en clavado, en olimpiadas, que son personas que se someten a ciertos entrenamientos, a ciertos requisitos para poder participar en las finales, para concursar por una corona, sea de oro, de plata o de bronce. Nosotros también podemos ver en el sentido de los actores cómo hay ciertos papeles que le exigen ciertas preparaciones o cierta dieta para perder peso rotundo para poder participar, o hacer un papel que le exija menos libra, o alguien que represente una desnutrición. Personas que se someten a comer legumbres por ciertos tiempos para perder un exceso de peso, y ellos están dispuestos a hacerlo porque ellos quieren participar en tal películas, porque ellos quieren ganar cierto dinero. Y el apóstol Pablo habla un mensaje muy ilustre en cuanto a esto, y él dice, el apóstol Pablo dice que ellos se abstienen o ellos se cohíben para poder participar por una corona corruptible. Ellos hacen tantas cosas por una corona que después que lo ganan y pasa el tiempo ya no tiene valor en la actualidad. Es algo que está en tu pared, en otras palabras. Yo en el 2000 tanto me gané cierta corona y todo quedó ahí. Todo pasó a la historia. Pero el apóstol Pablo da otro ejemplo que es el que nos interesa en esta noche. Bendito sea Dios. Y él dice que nosotros no participamos o no corremos por una corona corruptible. Nosotros participamos por una corona incorruptible, algo que no es pasajero. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se fueron? Bendito sea Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros no corremos por una corona corruptible, sino por una incorruptible, y es la vida eterna.
La vida eterna no tiene precio ni es pasajera. Lo que Dios tiene preparado para los que le aman no es un simple retrato que tú lo vas a pegar en una pared. Alabado Dios. No es algo que después no tiene valor en la actualidad. Por eso Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y al final perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? La salvación no se puede comprar con plata, ni con oro, ni con diamante, ni con cuantos títulos, ni con cuántas preparaciones tú tengas. La salvación es por gracia y no es corruptible, es incorruptible. Ni Donald Trump con toda su riqueza la puede comprar. Es un regalo de Dios para los que decidan seguirle. Es un regalo de Dios que Dios tiene preparado para los que le aman. Y nosotros, con luchas y dificultades, debemos de obtener lo que Dios tiene para nosotros. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste todo lo que nosotros querramos en esta vida, nosotros debemos de luchar constantemente para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, para poder alcanzar lo que Pedro, lo que Pablo, lo que Juan, con luchas y dificultades pudieron alcanzar. Hoy Pedro no se lamenta de seguir a Cristo, tampoco el apóstol Pablo, tampoco el apóstol Juan, tampoco Jacobo, que fue muerto a espada, tampoco Esteban, que lo matan a pedrada. ¿Por qué ellos no se lamentan? Porque ya ellos están disfrutando de lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por esto? Hoy el apóstol Pablo sabe, hoy el apóstol Pedro sabe, hoy el apóstol Juan también lo sabe, que verdaderamente la salvación no tiene precio, que verdaderamente sí valieron las dificultades, las situaciones. Hoy sí el apóstol Pedro sabe que es verdad que con dificultad es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos. Hoy sí el apóstol Pablo está disfrutando de lo que tanto él nos hablaba a nosotros por medio de las cartas que hoy todavía nosotros estamos disfrutando. El seguir a Cristo no es fácil. En ninguna parte de la Biblia te dice que es fácil seguir a Cristo, pero tampoco te dice que tú estás peleando solo. Tampoco te dice que tú estás perdido en un desierto. Cristo dijo que estará contigo todos los días del fin del mundo. Tú puedes tener situaciones, ¿verdad? Pero también puedes tener a Cristo a tu lado. Tú puedes tener situaciones difíciles, pero también tienes a Dios a tu favor. Tú puedes tener situaciones donde tú dices no puedo más, pero también Cristo te anima para que tú continúes y sigas. Porque con nuestra fuerza hoy no estaríamos aquí. Demasiadas ofertas, demasiadas cosas que nos ofrece el mundo para que dejemos de seguir a Cristo. Pero nosotros sabemos que los deleites de este mundo son temporales, pero la salvación es eterna. Dije que los deleites de este mundo son temporales, pero la salvación es eterna. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Cristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, cuando él hablaba con el joven rico, que el joven rico le decía que qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Hermano, nadie quiere perderse.
Aún las personas que en tierra se conocieron que no creían en Dios, hoy no son ateos, porque se han enfrentado con la realidad del Dios verdadero. Y ellos quisieran tener la oportunidad de volver para convertirse, porque ellos saben que no es un mito ni una falsedad la que la palabra de Dios dice. Y cuando Jesús terminó de decirle estas cosas, la joven, Cristo se entristeció, porque Cristo sí sabe lo que significa la salvación de nuestra alma. ¿Usted escuchó lo que yo dije? ¿Usted escuchó lo que yo dije? Cristo se entristeció con la actitud del joven, porque Cristo sí sabe lo que significa la salvación de nuestra alma. Aleluya. Y Cristo dijo tristemente: más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. El problema no es tener dinero. Salomón fue rico, David también, Abraham también. Muchos hombres de Dios en la Biblia fueron bendecidos por Dios. El problema está cuando la riqueza es Señor de tu vida. Cuando en primer lugar está la riqueza, como la situación de este joven. El joven estaba dispuesto a seguir a su riqueza y a dejar de seguir a Cristo. El joven tenía como prioridad sus bienes que seguir a Cristo. Por eso Cristo dijo esto. Y sus discípulos dijeron: pues si es así, nadie se salva. En otras palabras. Y Jesús le dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso nosotros sabemos que en realidad no es con nuestra fuerza que nosotros hoy en día estamos aquí. Es con la fuerza del Señor. Y escuche esto. Después que Cristo dijo estas palabras, el apóstol Pedro dijo: Señor, ven nosotros que lo hemos dejado todo. Y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte. En otras palabras, Señor, pero nosotros no fuimos igual que este joven que te dejó a ti por las riquezas que tenía. Nosotros hemos dejado lo poco que tenemos por seguirte a ti. Nosotros estuvimos dispuestos a dejar lo que estábamos haciendo para seguirte a ti. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? No hay nadie en esta tierra que deje padre, madre, hijo, hija y todo lo que usted le quiera añadir, que pueda ocupar un lugar en su vida, un lugar de mucho respeto, mucha estima, mucho cariño. Usted lo puede añadir en esa parte. Que no reciba en este siglo 100 veces más, y en el venidero la vida eterna. Y en el venidero la vida eterna. Ahora yo pregunto: ¿dónde está Pedro? En la vida eterna. Y si él hubiese dejado de seguir a Cristo por seguir su vida rotunda, ¿dónde estuviera Pedro hoy? Lo que te quiero dejar como enseñanza es que aunque nosotros hoy tenemos dificultades, aunque nosotros hoy tenemos situaciones por seguir a Cristo, si nosotros permanecemos en Cristo, nuestra cosecha no será de lástima. No. Nuestra cosecha no será de lástima. Nuestra cosecha no será de lamento como muchos. Nuestra cosecha será de gozo, regocijo y paz. Porque aunque pasamos luchas y dificultades, nosotros entenderemos que hemos tomado el mejor camino y hemos hecho la mejor decisión de nuestras vidas. Yo no sé cómo tú puedes absorber esto, no sé cómo puedes digerir esto,
Pero hoy Pedro no se lamenta porque él ha visto el fruto de lo que sembró en Cristo Jesús. Aleluya. Y no es fácil usted agarrar, hermano, mire, y sembrar una mata de guineo, de plátano, lo que usted quiera. El plátano, si no es injerto, dura como 9 meses para crecer. Imagínate que yo siembre una mata de plátano y al otro día ya yo quiera comer plátano. Aleluya. De lo que sembré ayer. Eso es imposible, humanamente hablando. No es así, así no es el resultado de esa siembra. Todo cuesta un precio. Tú siembras el plátano, tienes que darle mantenimiento, tienes que cuidarlo, tienes que echarle los alimentos o los nutrientes necesarios para que la mata pueda crecer correctamente y te pueda dar el fruto que te satisfazca tu vientre. Pero si tú permaneces siéndole fiel a esa mata, echándole el agua que necesita, esa mata recompensará tu fidelidad dándote un buen plátano. ¿Cuánto me entienden? Amén. Si tú eres fiel echándole el agua que ella te pide para crecer, la tierra que ella te exige para crecer, ella te dará como resultado a tu sacrificio un buen plátano. ¿Es así o no es así? En Dios es algo parecido, porque lo que nosotros sembramos, eso segaremos. Si nosotros decidimos dejar el mundo para seguir a Cristo, si nosotros tomamos la decisión de dejar los placeres que a nuestra carne le gustan, de negarnos a las ofertas que el diablo a diario nos ofrece para seguir a Cristo, y nosotros logramos vencer, nuestra cosecha no será pasajera. No será como un simple plátano que hoy no lo comemos y mañana hacemos la digestión. Será algo que nunca tendrá lamento ni pasará, porque es eterno. Si vale luchar por lo que estamos luchando, si vale obtenernos de las cosas que nos obtenemos, que nos pueden alejar del camino del Señor, porque nosotros sabemos que nuestro galardón en Dios es grande. Si tiene un precio valioso lo que nosotros estamos siguiendo en Cristo Jesús. Si cuesta lo que nosotros estamos ofreciendo, porque lo que en Dios podemos obtener es más valioso que todo lo que el mundo nos ofrece. Y nosotros vemos en el libro de Apocalipsis las recompensas que tiene todo aquel que le es fiel al Señor. Y la palabra de Dios dice también en el libro de Apocalipsis, uno de los versos más fuertes de la Biblia, pero más gozoso para el que permanece en el Señor. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero todo aquel que se haya inscrito en el libro de la vida, ¿qué le dirá el Señor? Venid a mí, bendito de mi Padre, heredar el reino preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios enseña en el libro de Mateo, su capítulo 25, que el Señor le dirá a los de su derecha, que el Señor le dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, y a los de la izquierda, ¿qué le dirá? ¿De cuál grupo tú quieres ser? ¿De la derecha o de la izquierda? Pues entonces debemos de continuar en el camino del Señor. Son palabras duras y difíciles a las cuales nosotros nos enfrentamos, es verdad. No es fácil. No es fácil. Hay veces que uno quiere dejar dicho, Señor, pero déjame ser impío por 10 minutos y después yo vuelvo y me convierto. Porque hay veces que nosotros queremos hacer acciones para nosotros buscar nuestra propia justicia. Pero nosotros debemos de darle el espacio a Dios para que pelee nuestra batalla. Y donde leí la palabra de Dios, para ir culminando ya, dice
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Guarde esa palabra y agárrela. Niéguese a sí mismo y tome su cruz, agarre la cruz y sígame. Si lo leemos en otra traducción, ¿sabe qué dice? Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Se lo voy a repetir de nuevo, porque está bien fuerte. Gloria a Dios. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y no solo negarse a su propia voluntad. Oiga esto, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Qué podemos decir de este verso? Rendirnos a los brazos de Cristo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿qué usted es de Cristo? ¿O solamente eran ellos los discípulos? ¿Qué usted es de Cristo? Yo soy un discípulo. Usted es un discípulo. Y el discípulo debe de seguir y obedecer a su Señor. Cristo dijo que el discípulo no es mayor que su Señor. No es fácil. Señor, mire, todo aquel que ha decidido seguir a Cristo me puede entender en esta parte. Estas son cosas que ya no se están predicando, porque a la gente no le gusta doblegar su voluntad. A cada quien le gustaría hacer lo que en su deseo le venga. Se ve bueno. Hay cosas que uno no quisiera obedecerle al Señor y quisiera hacer lo que uno quisiera. Pero ser discípulo no es así. Nosotros quisiéramos negarnos al Señor y hacer nuestra voluntad. Por eso no son cosas agradables a nuestro deseo. Y son palabras fuertes, pero son palabras que tienen como resultado la salvación y la vida eterna. Son cosas que no nos causan risas. Y ahora mismo nadie se está riendo. Son palabras que no te ponen fácilmente a saltar y a lanzar de alegría, pero son palabras que llenan un espacio en tu alma. Son palabras que te inducen a seguir al Señor para obtener el resultado de lo que los discípulos que se llevaron de lo que Jesús le dijo, obtuvieron. Y hoy en día se ha cambiado el mensaje para caerle bien a los oídos a la gente, para que la gente tenga una buena perspectiva y un buen deseo de volver. Pero Jesús daba la verdad que cambia y salva, y esa es la que nosotros tenemos de dar. Y Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo, o sea, Jesús, les diga. Ponte de pie en esta hora. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estas son palabras que traen frutos, palabras de vidas, palabras que cambian, palabras que restauran, palabras que libertan, palabras que nos inducen a obedecerte, Dios, a hacer tu voluntad, a negar, oh Dios, a la nuestra, y a someternos a todo lo que salga de tu corazón para nosotros.
Oro por este pueblo, Dios, para que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a continuar en el camino de Cristo. Oro, Señor, en esta hora, para que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros ahora, para que tu Santo Espíritu sea arropándonos en esta hora, induciéndonos a continuar en el camino de la fe, aunque nos cuesten lágrimas, aunque nos cueste dolor y sufrimiento por negarnos nuestra propia voluntad, aunque tengamos que negarnos rotundamente a nuestros deseos de nuestro corazón para decirle que sí a tus deseos, aunque nos duela, Dios, aunque nos duela, aunque tengamos que llorar lágrimas de sangre por los tantos insultos que nos puedan hacer por tomar la decisión de seguir a Cristo. Oro, Dios, para que tu fuerza sea sobre nosotros, para que tu Consolador nos guíe a toda verdad, tu deseo, y nos muestre todas las cosas que tú has dicho, Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Todos somos cristianos. Todos somos cristianos. ¿Hay algún amigo aquí? ¿Hay algún amigo? Bendecido sea Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu de Dios? A su nombre. Vamos a gloria a Dios fuerte que se escuche. Gloria a Jesús. La persona que continúa, Dios te bendiga, Dios te guarde.